sí, Bien. adelante. Muy bien, lo presento nuevamente para los que no pudieron escuchar ayer. Reverendo Doctor Sergio Rubén Yelske, nacido en Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, graduado como bachiller superior en teología en el Seminario Concordia Buenos Aires en el año 2000. Desde el 2005 al 2010 fue pastor misionero en la congregación Josué de San Miguel de Tucumán, y también al mismo tiempo coordinador de la Escuela de Misioneros, perteneciente al Seminario Concordia. Obtuvo su doctorado en misiología en el 2011 del Concordia Theological Seminary de Fort Wayne, Estados Unidos. Desde, desde el 2010 al 2018 fue pastor de la parroquia San Mateo de Ingeniero Maschwitz, en Buenos Aires, y desde el 2019 es director del Seminario Concordia de Buenos Aires, donde es profesor también del área de Teología Misional y del Nuevo Testamento. Así que, bienvenido, buenas noches y gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, Franco, muchas gracias por la renovada presentación. Estuviste practicando toda la noche, ¿no? No pude dormir. No pude dormir, sí, me imaginé. Así que bueno, pero bien, dio sus frutos. Así que bueno, buenísimo. Gente, bueno, me alegro que estén nuevamente sumándose a esta capacitación y que también podemos seguir. En el día de ayer, bueno, nos estiramos un poquito más allá del horario. Bueno, a veces uno piensa las cosas de una manera, después el tiempo es tirano, como se dice. Bueno, pero bueno, creo que pudimos avanzar bien, cosa de que hoy nos quede la mayor parte del tiempo para ejercitar lo que estuvimos viendo en la teoría, ¿sí? Recordamos, hacemos un breve repaso, vimos la parte, digamos, como dijimos al principio, el plano, ¿sí? Hablamos del texto como un texto sagrado, ¿sí? La Biblia, por lo tanto, tiene su forma de leerse, ¿no? Hablamos de la Biblia como un texto escrito por seres humanos, por lo tanto, sujeto a reglas, digamos, de interpretación de como todos los textos, ¿sí? Que podemos leer. Y también hablamos de la Biblia como un mensaje de salvación y contenido doctrinal, y lo cual también tiene sus propias reglas de interpretación y de consideración, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar un modelo, un esquema de trabajo, ¿sí? Que lo presentamos en tres partes, ¿sí? Observación, primero, ¿sí? Miramos el texto, como letras y lo que está escrito, ¿no? Y observamos los detalles, lo que nos llama la atención, ¿sí? Lo que es particular, verbos, ¿sí? Conjunciones, textos o términos claves, ¿sí? Para después pasar a la etapa de que es lo que trabajamos ayer, la interpretación, es decir, cómo entiendo, qué significa aquello que está escrito y que observamos. A partir de ahora, ¿sí? Nos queda la tercera etapa, la de la aplicación. ¿Qué hago con todo lo que ya hice? Porque a veces pasa, o nos puede pasar, que nos metemos demasiado en un texto, investigamos mucho y después, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que me falta la bajada, como se dice, ¿no? La aplicación. Si esa es la idea de aplicar. Bueno, ¿a dónde lo pongo? ¿Cómo hago esto? ¿Hago una pregunta? ¿Hago un juego? Pero también cómo lo entiendo y cómo lo pongo en la vida de aquel que está compartiendo conmigo el estudio bíblico, ¿sí? De todo lo que aprendí, yo deseo que el que está compartiendo también lo viva y lo disfrute. Bueno, y en la aplicación es donde logramos esa parte, ¿sí? Y sobre todo para que sea un ejercicio que, como siempre decimos, que es un ejercicio que sea práctico, ¿sí? Que no nos quedamos en la teoría. Siempre hablamos, bueno, nos quedamos en la teoría. No, la aplicación me pone o me invita y me motiva a ejercitar aquello que aprendí. Así que bueno, ahora vamos a comparto pantalla, ¿sí? ¿Puedo compartir, Franco? Ahí, así. Sí, sí. A ver, perfecto, bien. Muy bien, díganme si lo pueden ver. ¿Se puede ver bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, antes de empezar, los invito a que tengamos un momento de oración, ¿sí? Nos unimos a Dios en oración y unos con otros también en la fe y en la guía del Espíritu Santo.
Padre Santo, gracias por este tiempo que nos estás dando, gracias por cuidarnos de todo mal y peligro, ayudarnos en el camino de la fe y por sobre todas las cosas animarnos y poner en nuestros corazones y mentes el deseo de profundizar en tu palabra, de conocerla más y también ser instruidos en el camino de salvación. Que todo esto que estemos aprendiendo, Señor, también sea el punto de partida de un deseo de compartirlo con otros, enseñando, hablando, dando testimonio, viviendo la fe que nos has dado, con alegría y con humildad. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de aplicación, ¿sí? Aplicación en relación a la preparación de un estudio bíblico, lo que hacemos es relacionar, conectar lo que dice el pasaje, ¿sí? Con nuestra vida, con nuestra iglesia o con nuestra sociedad. ¿Sí? Vamos desde lo personal, grupal, general. Recuerden que ayer a la noche dijimos, ¿sí? Que no se trata de lo que yo quiero que diga la palabra, sino no lo vengo con un preconcepto a la Biblia, sino que es lo que la Biblia me dice a mí. Por lo tanto, nuestro aprendizaje tiene que proceder de la palabra, ¿no? O sea, nosotros somos alumnos o estudiantes de la palabra y Dios siempre es nuestro maestro, ¿no? Es el que nos instruye en el camino de la salvación. Y ahora, en la aplicación, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? En la aplicación respondemos a eso. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? La aplicación, como decimos, no es algo entonces, no es tanto una técnica, sino una aptitud, ¿sí? Porque tiene que partir del deseo de querer también que ese texto tenga un impacto concreto en mi vida de cada día. Ese aprendizaje que logro se transforma también en acción de vida. En algunos casos afirma, ¿sí? Y en otros casos confronta y nos invita a un cambio. En la respuesta personal a la verdad descubierta, que generalmente implica una acción práctica. Se trata de recibir las escrituras según lo que son, como dijimos ayer, palabra de Dios, y luego preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me está orientando esta palabra? Las pautas para una buena aplicación, ¿sí? Acá tenemos una serie de preguntas que nos sirven como guía o como orientación para que sepamos, bueno, ¿estamos logrando una buena aplicación? ¿Sí? ¿O nos estamos quedando? Nos falta algo más. Entonces, primero, en relación a las enseñanzas sobre Dios, es decir, ¿qué me enseña el texto bíblico sobre Dios mismo? ¿Sí? ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden de nuestra interpretación del pasaje? ¿Qué actitud de Dios observada en la historia, en el texto bíblico, se aplica a la específica necesidad de las personas? Ayer Irene nos preguntaba cuando estábamos haciendo el ejercicio con un texto, bueno, pero acá es todo ley, ¿sí? ¿Qué pasa con el Evangelio, no? Bueno, ahí es donde entra la actitud de Dios. ¿Por qué Dios me da esa palabra y me confronta? ¿Porque quiere hacerme sentir mal? ¿O porque me está invitando a apreciar, ¿sí? Esa palabra que me puede confrontar, pero que también me invita a un cambio y no me deja solo en ese cambio, sino que en Cristo está el poder, sin el poder de la gracia, ¿sí? De la bendición de Dios y de sus promesas, es que mis necesidades son cubiertas, ¿sí? Mis conductas son transformadas y mi vida es orientada hacia la voluntad de Dios en el perdón de mi pecado. Enseñanzas acerca de las personas, no solamente me enseña de Dios, sino como dijimos, ¿sí? La palabra de Dios como espejo me muestra tal cual soy, o sea, muestra al ser humano cómo es, ¿no? ¿Cuáles de mis propias situaciones o reacciones humanas son similares a las que se describen en el pasaje, ¿no? ¿Cómo conectamos? Y decimos, esto pasó solamente en el tiempo de la Biblia, o nos damos cuenta de que también hoy está pasando esto, ¿no? Cuando hablamos de la lengua, del texto que escribe Santiago, encontramos una conexión y un vínculo, ¿no? Con nuestra realidad de hoy. Quiere decir esto también que es una palabra que, si bien fue escrita hace mucho, no pasa de moda, es una palabra que siempre tiene un mensaje actual para todos nosotros. ¿Qué necesidad específica de las personas puede satisfacer esta lección? ¿Cómo se relaciona la situación de los presentes, ¿sí? De los que participan del estudio bíblico, con la del personaje de la historia, ¿no? ¿Podrán encontrarse los presentes en una situación similar? Y a veces vamos a encontrar
yo recuerdo un estudio bíblico hace muchos años que damos con una familia, ¿no? Y de pronto llegamos al texto de Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde habla del amor a los enemigos, ¿no? Y mientras leíamos ese pasaje, uno de los participantes se largó a llorar desconsoladamente, porque no encontraba, ¿sí?, la posibilidad, la capacidad de perdonar a una persona que lo había herido, le había hecho mal en su vida, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo muchas veces la misma palabra, ¿sí?, conecta, ¿sí?, con la realidad de personas, a veces que ni siquiera, situaciones que ni siquiera uno mismo conoce, y que en el estudio de la Biblia se abren situaciones muy interesantes, no para conocer los problemas, digo, no con el deseo de conocer a ver qué está pasando, pero sí con el deseo también de tener una respuesta y una palabra de ánimo y de consuelo, ¿sí? Entonces, la palabra, la lectura de la palabra y lógicamente la obra de Dios a través de la lectura de la palabra genera también espacios, situaciones de encuentro que pueden permitir también, o que pueden ser, como en el caso que mencioné, el principio de un camino de sanidad, ¿sí?, de poder sacar algo que angustia mucho y también dar una respuesta de ánimo, de consuelo y también de seguir de pronto ese tipo de charlas a través de un cuidado espiritual, ¿sí? Bien. Acciones que puedo realizar a partir de ahora. Dijimos, bueno, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Sí? Me pregunto, ¿qué dice acerca de las personas? ¿Sí? ¿Qué dice o a qué me está invitando ahora a actuar, a ejercitar? ¿Mm? Entonces pregunto, ¿cómo impacta la obra de Cristo en mi vida a partir de este pasaje? ¿Qué confronta en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo resuelve lo que confronta? Es decir, cómo Cristo también viene a hacer una respuesta, ¿sí?, a la realidad del pecado. ¿Mm? ¿Qué propone para mi vida y cuál es mi respuesta a Dios? ¿Sí? Una aplicación también debe buscar, como dije, una acción concreta en aquel que participa del estudio bíblico. Y acá es donde pensamos también en esferas de la vida cristiana donde se ejercita la aplicación. Y acá hablamos en términos de vocación, la vocación del Hijo de Dios, la vocación cristiana, ¿sí? O sea, como hijos de Dios, cada uno de nosotros ejerce o cumple una vocación en su vida en distintos espacios. Y a veces se habla de roles, en general, roles. Bueno, soy hijo, bueno, ocupo un rol de hijo. Bueno, pero de una perspectiva bíblica usamos el término vocación. Es donde Dios me pone para ser, ¿sí?, su hijo y definitivamente ser también la presencia de Dios en ese lugar, ¿sí? O sea, somos como hijos de Dios, ¿sí?, reflejamos, ¿sí?, la obra de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo en donde sea que estemos, ¿sí? Entonces la primera aplicación tiene que ver con mi relación con Dios, lo que llamamos el vínculo vertical, ¿sí? De qué aprendo de mi relación con Dios, ¿sí? En segundo lugar, mi actitud hacia mí mismo, ¿sí? Cómo me cuido, cómo me respeto a mí mismo y cómo también entiendo, ¿sí?, mi realidad como hijo de Dios, ¿sí?, en mi conciencia, en mi propio ser, y también en cuanto a cómo me proyecto como persona, ¿sí? Cómo me ve el que me ve, o qué ve el que me ve, ¿sí? Y después vamos abriendo ese espacio de vocación, o esas esferas de vocación y de presencia en el mundo, situaciones y relaciones dentro de la familia, que me dice el pasaje bíblico sobre cómo me vinculo dentro, ¿sí?, del ámbito más íntimo que es el familiar, en el ámbito del trabajo, del estudio, ¿sí?, con compañeros, con profesores, ¿sí?, con el jefe o con compañeros de trabajo o con empleados, ¿sí?, en algún caso particular ocupo el rol de jefe, ¿sí? Cómo impacta mi vocación en la iglesia que pertenezco, en mis relaciones personales en general, ¿sí?, en el barrio, no sé, en el club, en donde sea que me muevo, donde estoy, incluso en el ámbito político y social, ¿sí?, mi papel como ciudadano de mi país, ¿sí?, como que me enseña, ¿sí?, el pasaje que estamos estudiando, a cómo me enseña a vivir
¿sí? En la sociedad en la que estoy, de la que soy parte. Y finalmente, con aquellos que no conocen a Jesús como Señor. Y ahí entra el aspecto misional, ¿sí? De la aplicación de un texto bíblico. Es decir, poder ser también nosotros, ¿sí? Evangelizadores, ¿sí? Con nuestra propia vocación, con nuestro propio estilo de vida también somos, ¿sí? La presencia, dijimos, y también la voz de Dios, ¿sí? De nuestro Señor, ¿sí? Con su evangelio, frente a aquellos que no conocen a Jesús como Señor. Entonces vemos que la aplicación tiene muchos, o se puede considerarse desde muchos aspectos, ¿sí? Y en muchos espacios, ¿sí? Y en cada uno de ellos tiene, quizás en algunos más que en otros, pero tiene posibilidad de generar algún tipo de impacto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahora. No, por ahora no. ¿No? Sí, no sé si alguien quiere hacer una consulta en el chat, ¿sí? Lo pueden ir dejando ahí, como Sí, hicimos puede ayer ir también. escribiéndonos, cuando haya Exacto. espacio lo compartimos. Después Franco nos va a compartir. Bien. Seguimos entonces. Bien. Ya acá vemos, fíjense, hoy hablamos de observación, de interpretación y de aplicación. Fíjense, esto es un modelo, es una plantilla que nos sirve a nosotros para hacer el ejercicio. Entonces, fíjense, en cada uno de los 3 pasos hacemos preguntas y buscamos respuestas, ¿sí? Y es lo mismo para las tres etapas. Y esta plantilla nos sirve para organizar también todo el material. ¿Por qué pasa? Uno a veces se pone a investigar o a buscar, ¿sí? O hace preguntas y después resulta que, bueno, le hizo en una hoja, le hizo en otro papel, o a veces en la computadora, después queda todo mezclado y cuesta, ¿sí? Cuesta después separarlo para finalmente poder elaborar el estudio bíblico, que es lo que vamos a presentar, ¿sí? La parte de la presentación. Acá todavía estamos en la elaboración. Entonces, este es un esquema que nos puede servir para tener todo organizadito y verlo todo junto, ¿sí? Para que después no se nos pierda detalles de lo que fuimos preparando. Esto como a modo de modelo nos puede resultar. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Este esquema nos sirve para los dos estilos de estudio, sea el de investigación de un texto o el de por tema. Exacto, sí, recuerdan que Pensando dijimos en elaborar un estudios. tema, veo acá. Ajá. Claro, exacto, sí. Ayer creo que no lo dije, pero debería haberlo dicho. Hablamos de los estudios bíblicos textuales y temáticos. ¿Sí? O sea, que un estudio bíblico sea temático no quiere decir que no es textual. O sea, pero ¿qué pasa? Trabaja con muchos textos. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que lo abordamos desde el tema, como dije ayer, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el egoísmo? ¿No? Entonces ahí buscábamos todos los pasajes, o una buena parte, ¿no? Dependiendo del que dice la Biblia sobre el perdón, como dije ayer, ¿no? Es, la base bíblica es inagotable, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de pronto? Bueno, sobre el matrimonio, ¿no? O sobre el divorcio. Entonces ahí ya son temas más acotados. Entonces ahí sí tenemos una base bíblica más limitada y por lo tanto podemos trabajarla completa, ¿no? Pero sí, o sea, todo lo que estamos aplicando ahora para un estudio bíblico textual también se aplica para uno temático, ¿sí? Porque todo lo que es observar, interpretar y aplicar, la diferencia es que uno trabaja con porciones distintas o separadas, ¿sí? En cierta forma, en un estudio bíblico temático nos demanda más esfuerzo y más preparación, porque si yo tengo de pronto, ¿no? Selecciono 10 pasajes bíblicos que hablan sobre el perdón, tengo que hacer la observación, interpretación y aplicación de cada uno de ellos. Después juntarlo en un solo esquema que voy a presentar. Entonces, puede demandarnos más trabajo, ¿sí? Dependiendo también de cómo uno acote, dependiendo de cómo uno acote también el alcance, ¿no? O delimite el alcance del estudio. Pero sirve para los dos, sí, exacto. Gracias. Bien. El texto bíblico y su presentación. Ahora ya estamos pensando en cómo, ¿sí? En qué debemos pensar, ¿sí? Al momento de preparar cómo lo vamos a exponer, ¿sí? Cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Primero, definitivamente, pensar en el grupo, ¿sí? ¿Quién tengo delante? No es lo mismo preparar un estudio bíblico
para un grupo de damas, ¿sí? Para la reunión de caballeros, o un estudio bíblico en mi casa donde invité a todos mis amigos que ninguno va a la iglesia, ¿no? Lógicamente es muy distinto, ¿no? el enfoque. Entonces tengo que pensar quién va a estar. A veces, bueno, lógicamente invitamos y no todos pueden llegar a venir, o a veces, bueno, si lo hacemos al estudio bíblico en el grupo de jóvenes, bueno, más o menos nos damos una idea de quiénes pueden llegar a estar, y a veces pueden estar o no, pero bueno, uno siempre tiene un público en mente, y necesitamos pensarlo, si no, podemos terminar haciendo un hermoso estudio bíblico, ¿sí? Sobre un texto o un tema que despierta poco interés en quien está participando del estudio bíblico. Quizás eso es una pena, sino que no se aproveche porque tal vez no sea lo que está, lo que interesa en ese tiempo, en ese momento, ¿sí? Después, siempre es importante determinar el propósito, es decir, establecer un objetivo, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? En una oración, una línea simple, decir, bueno, ¿qué quiero lograr con este estudio bíblico? ¿Sí? Porque eso después siempre me va a mantener en línea, ¿sí? Con lo que sigue a continuación. A veces uno puede tener una idea, pero si no tiene un objetivo claro, a veces pueden salir disparados o desorientado la presentación. Después armamos un bosquejo que puede tener unas partes básicas, como muchos de los trabajos que uno a veces prepara para la escuela o alguna otra actividad, siempre decimos, bueno, introducción, ¿sí? Desarrollo, ¿no? Conclusión. Eso puede ser un esquema básico esencial, y ahí dentro de esos 3 puntos podemos ubicar distintas actividades o propuestas, ¿sí? Generalmente el estudio bíblico tiene una parte importante de preguntas, ¿sí? Porque uno a través de la pregunta va orientando, va guiando al que participa, ¿sí? Esas preguntas de pronto podemos dividir si un grupo es grande, dividimos en grupos más pequeños, hacemos una pequeña guía de preguntas, tal vez, por ejemplo, que ayuden a observar e interpretar, ¿sí? Entonces cada grupo trabaja esa parte por separado, y después juntos se puede trabajar la aplicación. Es una manera, ¿no? A veces si los grupos no son tan grandes, quizás conviene trabajarlo en el conjunto, ¿no? Depende un poco de la dinámica y de los tamaños y de cómo está acostumbrado también. Eso uno lo va evaluando en la medida en que conoce al grupo con el que trabaja, ¿no? Y después, bueno, siempre pensar en la aplicación, ¿sí? De qué manera voy a guiar, voy a compartir, ¿sí? Preguntas que pueden ser un poquito más, porque lo que es la observación e interpretación, ¿sí? Como que como participante, digamos, es la zona segura, ¿sí? Porque me hace trabajar sobre el texto, pero las preguntas sobre aplicación, como tienen que ver conmigo, quizás son las más espinosas, ¿sí? O son las que exponen o nos obligan a pensar en nosotros mismos en relación al texto bíblico. Entonces sí, es importante, si bien ser claros, al mismo tiempo también ser cuidadosos y prudentes para no generar alguna dificultad o alguna ida y vuelta ahí entre los participantes, ¿no? Y una cosa importante, que yo me declaro culpable, siempre tengo problema con esto, terminar puntualmente, ¿sí? Si uno dice, el estudio bíblico va a durar 1 hora, que no dure 2 horas, ¿no? Uno puede extenderse 15 minutos, pero no hacer algo excesivo, sobre todo si organiza, por ejemplo, estudios bíblicos. A veces hay parroquias que tienen estudios bíblicos zonales o en casa de familia, o invitan, o si un horario de tarde, por ejemplo, un horario vespertino, a veces entre que terminen las 8 o a las 9, a veces eso marca la diferencia entre que una persona quiera volver o no a un estudio bíblico, ¿no? Porque si se estira demasiado, a veces, bueno, eso puede generar alguna dificultad. Pero bueno, a veces también las charlas se pone buena, y si nos estiramos, bueno, si el participante lo valora y lo aprecia, entonces, bueno, podemos estar un poco más tranquilos de extendernos. Pero bueno, es importante también prestarle atención al tiempo, ¿sí? que nos lleva la presentación y el desarrollo del estudio. Bien. Seguimos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
alguien que quiera compartir una experiencia presentando estudios bíblicos, algo que les pasó, algo que hubieran preferido que no les pase. O cuando te extendes en el tiempo que se presenta un debate que puede estar interesante, dar pie para hacer otro estudio sobre el debate que se haya generado y ponerlo para hacer otro estudio. Claro, sí. Y se sigue después el tema. Sí, sobre todo porque a veces pueden surgir, digamos, es como las películas, no sé, es el spin-off, ¿no? Como que sale del tema central, se desprende, y a veces puede captar demasiado la atención y nos desviamos sin quererlo por el deseo de responder a esa pregunta, a esa inquietud. Entonces ahí uno puede decir también, ¿no? Así como uno tiene que tener la libertad de, si hay una pregunta que no sabe la respuesta, decir, bueno, la verdad que no, en este momento no te puedo responder, pero ahí uno genera el gancho para un próximo encuentro, una próxima actividad, pero la próxima lo averiguo, investigo y te consigo la respuesta, ¿no? O bueno, uno puede decir, este tema la verdad que está muy bueno, muy interesante, pero no es nuestro tema de hoy, vamos a dejarlo para otra oportunidad. Entonces ahí uno genera como la oportunidad para otro tema, ¿no? Otro encuentro. Por eso digo, dependiendo de la situación, del contexto, puede ser muy bueno que pase eso, ¿sí? Porque nos abre la puerta a un nuevo encuentro, ¿no? Bien, seguimos entonces. ¿Cómo desarrollar el estudio bíblico? El estudio bíblico, ¿sí?, lo entendemos siempre como un encuentro bíblico o charla bíblica, es una reunión para pensar en grupo, ¿sí? Y para concentrar la mente en algo y hacernos preguntas acerca de ello e intercambiar opiniones acerca de ese tema. Pero ya acá destaqué esto, ¿sí? Pensar en grupo, ¿sí? Y esto tiene que ser, es parte del objetivo amplio de lo que buscamos con un estudio bíblico. ¿Y por qué digo esto? Porque lógicamente el que prepara el estudio bíblico tiene mucho trabajo previo del que participa del estudio bíblico. Entonces, hay mucho camino recorrido que tenemos. Si investigamos, si descubrimos cosas interesantes que nos llamaron la atención, que abrieron nuestros ojos y nos ayudaron a entender algo distinto, uno viene con la emoción y con las ganas de, como un camión cargado de tierra, uno lo quiere bajar todo rápido, ¿no? Lo quiere descargar, lo quiere entregar. Y eso a veces atenta en contra de esto de pensar en grupo. Que uno tenga la respuesta a la pregunta no quiere decir que sea el que tiene que darla. A veces necesitamos estimular a través de la charla, la conversación, ir guiando para que primero que todos participen, o la gran mayoría. A veces encontramos personas que les gusta estar en el estudio bíblico, pero son muy tímidos, o les cuesta hablar, o les cuesta leer. Ahí también cuidado, no obligar a nadie a leer si no le gusta hacerlo en público, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sensibilidad necesitamos prestarle atención para no generar dificultades o rechazos, ¿sí? Pero lo importante acá es esto, es pensar en grupo, ¿sí? Que todos piensen, que todos participen, aporten, colaboren, siempre dentro de sus posibilidades. Y quien prepara el estudio bíblico, no tiene que verse como el profesor que da la clase, sino como el facilitador, ¿sí?, que habilita la palabra, ¿sí?, y los puntos de reflexión a través de los cuales logra ese objetivo. Entonces, esto también es importante, ¿sí?, la postura que toma quien presenta el estudio bíblico, ¿sí? Y por supuesto, si hay una opinión o una observación o algo que está fuera de lugar, bueno, ahí hay que ser también cuidadoso para poder ir, de una buena manera, ir diciendo, bueno, en lugar de decir, no, está mal lo que dijiste, decir, bueno, a ver, vamos a pensarlo de esta forma, ¿sí? Entonces uno va orientando y va llevando a entender el verdadero sentido, ¿sí?, del pasaje. Bien. ¿Cómo desarrollar el estudio bíblico? ¿Sí? Actitud, ¿sí? Algunas de estas cosas ya las fui mencionando. Primero, aprender a escuchar, ¿sí? Intercambiar percepciones y puntos de vista respetuosamente, ¿sí? Poner la Biblia como mediadora de nuestros malos entendidos. Así, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿No? Queremos que la palabra de Dios nos hable, por lo tanto, si hay diferencia de opiniones sobre
sobre un tema, ¿no? Bueno, ¿qué dice la palabra? Vamos a la palabra, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Conocernos unos a otros a partir de nuestras experiencias de fe y de vida, ¿no? Crecer en la honestidad y la franqueza, aprender a hablar de Cristo naturalmente, y estimularnos y ayudarnos unos a otros y fortalecer nuestra fe personal, ¿sí? Esa es la actitud, ¿sí? Es como deseamos y queremos desarrollar el estudio bíblico, ¿sí? Organización, ¿sí? ¿Cómo armamos un estudio bíblico? Bueno, primero romper el hielo, ¿sí? Proponer o pensar una actividad de inicio que conecte con el tema, ¿sí? Y acá yo siempre llamo la atención, ¿sí? Que el rompehielo o la actividad de inicio, la dinámica para entrar en clima, tiene que meternos en el tema y no distraernos del tema, ¿sí? Porque a veces podemos proponer algo que deja al grupo allá muy arriba, ¿sí? Muy acelerado, y de pronto, bueno, no, vamos a leer la Biblia, ahora como que ¡boom!, se viene todo abajo, ¿no? O se quedan todos enganchados con esa primera actividad, que estuvo muy buena, ¿sí? Todos nos divertimos, nos reímos, y de pronto como que, bueno, después cuesta bajar y venir al tema. Entonces hay que prestar atención a eso, ¿sí? Es una actividad que conecte, ¿sí? Que nos conecte primero como grupo, que nos incentive y que nos anime a estudiar la palabra de Dios, ¿sí? El segundo punto, lógicamente, leer el texto bíblico, motivar la observación, destacar y explicar lo que no fue observado. Si vemos que hay cosas que se escaparon y que son importantes y necesarias, bueno, ahí a través de preguntas vamos guiando esa observación. Mantener el equilibrio entre escuchar, preguntar y explicar, tratar tensiones y malos entendidos, ¿sí? No cuando de pronto se genera un ida y vuelta entre participantes del estudio bíblico, no debemos ignorarlo, ¿sí? Decir, bueno, vamos a seguir y como porque de esa manera como que estamos despreciando esa situación a las personas que quedan involucradas, y eso tampoco ayuda al buen clima, ¿sí? En todo caso, bueno, hacer un alto, ver qué pasa, ¿sí? A veces puede haber diferencias de opiniones, ¿sí? sobre una observación, una interpretación. Bueno, ahí uno debe traer de vuelta ese sentido mediador de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hago si no tengo respuesta a una pregunta? De vuelta, si queremos hacerlo en un clima con la actitud de honestidad, ¿no? Si no tengo una respuesta, no invento una respuesta, no me pongo a guitarrear para zafar del momento, sino que honestamente digo, bueno, la verdad que no tengo la respuesta a esa pregunta, pero puedo conseguirla, ¿sí? Y creo que nadie debería sentirse mal en hacerlo, ¿sí? Mantener la dinámica de estudio y de la charla, finalizar a tiempo con una conclusión y aplicación clara, y proponer otra actividad a continuación del estudio. ¿Sí? Puede ser una merienda, si da el momento, algún otro juego que ayude a cerrar, ¿no? Y de vuelta a mantener al grupo unido, si después sigue algún otro tipo de actividad más dinámico, más de recreación, ¿no? Entonces, bueno, esto es un esquema general, y creo que tampoco estamos descubriendo la pólvora con esta propuesta, pero sí nos ayuda a tener en mente como un mapa, ¿sí? Una guía de cómo trabajar o en qué contexto poner el estudio bíblico para que también se pueda dedicar el tiempo necesario, ¿m? Y disfrutarlo, ¿m? Que sea algo ágil y dinámico. Bien, y acá sí, vamos a ejercitar. ¿Sí? Yo le había dado un texto bíblico, ¿sí? Santiago 3, 1 al 12, ¿sí? Y ahí ya como que la imagen nos predispone de una manera muy particular al estudio bíblico, ¿sí? ¿Eso Pero es bueno, lo que le puede pasar a los que no hablen? ¿No? ¿Cómo es? No. Es como para animarnos a hablar también, ¿sí? A compartir. Yo tengo una guía, así como les mostré, de observación, interpretación y aplicación de este pasaje bíblico, ¿no? Como para ir presentándolo. La pregunta es si conviene que lo presente así o quieren ir conversándolo. ¿Quiénes pudieron trabajar con el texto bíblico? Dejo de compartir pantalla un ratito.
quieren prender sus cámaras y micrófonos. Acá tenemos las manos levantadas. Los de Urdi están con ganas de hablar. Ajá. Ellos quieren hablar. A ver. Primero, vamos. Ahí, abrió el micrófono. No se animan. Nosotros pudimos trabajar en la observación del texto. Muy bien, perfecto. ¿Quién pudo observar el texto? Vamos a hacer así. Bueno, primero, ¿quién lo leyó? Yo Bien. leí y preparé. ¿Preparó el estudio bíblico ya? ¿Lo puede presentar entonces? Bueno, vamos a hacer como un estudio bíblico, como que yo entendí. Ajá. Desapareció la tarea. Parece que no. El viejo truco se la comió el perro, ¿no? A ver. Es cierto, el perro que la el otro día. El lente también se perdió. Bueno, ¿Yo? vos leí, yo explico. Bueno. Y ahí me va Bien. diciendo si está bien o no. Bueno, muy bien. Versículo por versículo, leo. Sí. Vos lees el uno y yo comento el uno. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. No debemos querer ser más que el Padre, pues de esa manera nosotros mismos nos hacemos daño. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Todos ofendemos, todos, sí, Hablaba de palabras. El la aspiración cuando está. todos ofendemos, pero no ofender, ni yo no sé lo que escribí. Para no ofender, debemos cuidar de nuestros actos y palabras. Si no hay humano perfecto, solo Dios. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Así como ponemos freno en la boca de los caballos, tenemos que poner en la nuestra, para no ofender ni lastimar a nadie. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes y impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Como el humano maneja autos, carros, bueyes, caballos, aviones, etc., así debemos manejar nuestra lengua. Pues así pueden manejarnos con nuestras palabras. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Nosotros debemos cuidar de no incendiar a nuestro prójimo. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Nosotros mismos nos envenenamos al soltar la lengua por opinar de alguien algo que no nos compete. Entonces, La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. así como domamos aves, peces, aves, peces y toda especie de animales, debemos domar nuestra lengua. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. El humano carga consigo el veneno mortal, inclusive para sí mismo. Deben aprender a domar su lengua para no envenenar a sí mismo.
Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Con nuestra lengua bendecimos a Dios, que es nuestro Padre, y maldecimos a nuestros hermanos, que en definitiva somos todos iguales. No vemos lo malvado que somos, pero sí vemos los defectos de nuestros hermanos. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. No debemos maldecir a nadie, para que nosotros no seamos maldecidos. Porque al maldecir al humano, nos maldecimos nosotros mismos. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? ¿Yo acaso con mi lengua no me hago daño a mí mismo? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid de higos, y tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Tenemos que darnos cuenta de que no debemos bendecir y a la vez maldecir, porque al herir a un humano, herimos a nuestro Padre. Él cerré con una parábola. La lengua es un veneno, te mata al alma y te envenena, te condena. Perdón. Ajá. Muy bien, bueno. Bien, interesante ahí. Vamos a hacer un análisis, porque acá, ¿tu nombre? Irma. Irma, bien, Irma, ahí. El trabajo que hicieron, digamos, fueron directamente a la aplicación. ¿Sí? O sea, evidentemente hay un trabajo de observación e interpretación, y directamente, bueno, el estudio bíblico, la forma en que lo presentaron es un estudio bíblico textual, ¿sí? Donde, que también es un método, ¿sí? Se puede, es el método expositivo, se usa, que también se usa en la predicación, y que puede ser una forma de hacer un estudio bíblico también, ¿no? Leímos versículo por versículo, y lo vamos observando, interpretando y aplicando, ¿sí? Es otra manera, otra estrategia de presentación de un estudio bíblico. ¿Sí? En este caso, el trabajo que hicieron ustedes fue básicamente esto, ¿sí? Esquematizaron a partir de la misma estructura, o la misma lectura de corrido del texto bíblico, lectura, observación, interpretación, y lo que se expuso fue la aplicación. Lógicamente, diríamos, sí, que este estudio bíblico, como fue expositivo, si esto hubiera estado en un grupo de trabajo, no dio mucho espacio para la charla. Hubiera algunas preguntas, ¿sí? Hubieran venido bien, como supongamos, ¿no? Para generar el diálogo entre los participantes. Pero hicieron un lindo, un muy buen trabajo, ¿sí? Gracias por haberse tomado el tiempo de elaborarlo de esa manera, ¿sí? Me parece que buscamos eso, ¿no? Buscamos, bueno, definitivamente dedicar tiempo y comprometernos, ¿sí? Con la lectura bíblica y con una buena apreciación, ¿sí? De la que la palabra nos trae y de cómo también la podemos compartir, ¿sí? Más allá de que lógicamente estamos en un espacio de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo al bosquejo que presenté hoy, lo compartimos con el resto del grupo, ¿qué le hubiera faltado a este estudio bíblico? ¿Qué le podemos agregar? Dinámicas, preguntas. Preguntas, y una dinámica, hoy habíamos hecho un rompehielos, y algo como para empezar, ¿sí? A veces una simple pregunta puede ser una forma de introducir un tema, ¿bien? Un ejemplo de actualidad. Un ejemplo de la actualidad, ¿bien? La parte de reflexión, de hacer pensar. De invitar, si a través de una pregunta, a involucrar al oyente, ¿bien? Y la observación en sí, porque pasamos directamente a la aplicación. Y claro, la observación exacto, como que se redujo, fue rápido al punto de qué tenemos que hacer, ¿no? Pero bien, cuando uno hace una buena observación e interpretación, es lógico que vaya rápido a la aplicación, ¿no?
Pero bueno, hay cosas que se podrían haber trabajado con un poquito más de detalle. Hay términos, ¿sí? Claves, ¿sí? que siempre se puede profundizar, ¿no? Se puede, y a veces en una cuestión de tiempo, hasta dónde podemos trabajar un texto bíblico, ¿no? Está Bien. bueno también utilizar ejemplos, ¿sí? De Ejemplos. que nos lleven a reflexionar sobre ese tema también. Bien. Desde el contexto. Que incluso, fíjense, los mismos ejemplos que trae el texto bíblico, ¿no? Esto del bozal, ¿sí? que domina la bestia, o el timón, ¿no? Que es pequeño pero que mueve todo el barco. Bueno, el tema del fuego, si ahí podemos trabajar, ¿no? ¿Qué hace el fuego? Si el efecto de por qué la lengua es fuego, ¿sí? Pensemos qué hace el fuego, ¿sí? Cómo eso se aplica a la lengua, ¿no? Después el tema es muy interesante esto de la higuera, ¿sí? Que de aceitunas, ¿no? La higuera que da o higos, una vid, o aceitunas, una higuera. Bueno, ahí esos contrastes, una fuente, ¿sí? Que entrega agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Bueno, no necesitaríamos buscar excesivamente demasiados ejemplos, porque ya el texto bíblico es bien vívido y bien nutrido de imágenes. Simplemente necesitamos explotarlas y explicarlas con mayor detalle. ¿Sí? A mí me había llamado la atención el hecho de que diga que el freno se usa para obedecer. ¿Por qué para obedecer? Yo decía, el freno es para frenar. No necesariamente significa que voy a obedecer, o sea, me está frenando. Claro, bueno, no implica es una obediencia forzada, digamos, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, pensemos... Entonces me llevaba a reflexionar eso, y a lo de la ley que es freno, regla... Claro. Sí, pero fíjate cómo, bueno, pensemos en el freno de un auto, en un sistema dentro de todo un vehículo, es un sistema realmente pequeño, ¿no? Pero puede frenar todo el vehículo, ¿no? Entonces es una imagen interesante. Bien, bueno, ¿algo más que quieran agregar, que hayan observado, que les dejó pensando? Por ahí también tuvieron la forma de trabajar individualmente, versículo por versículo, pero también por ahí sería bueno tener una idea general del párrafo trabajado, digamos. De todo, claro, exacto. Ahí, bien ahí. Una conclusión sería. ¿Cómo? Como una conclusión. En el cierre, claro, una conclusión general, ¿no? Que fue con esa pequeña, esa parábola que dijo Irma, ¿no? Ahí como que buscó cerrar con esa conclusión, ¿no? Y recuerden siempre el tema del objetivo. El objetivo va al principio, bueno, ¿a dónde apunto, ¿no? ¿A dónde quiero ir con este estudio bíblico? Bien, eso es muy importante. Por vuelta, marca la línea y me ayuda a no perder el rumbo cuando voy armando el estudio bíblico. Muy bien. ¿Algo más? Estaba pensando ¿Algo más tal que vez... trabajaron ustedes mismos? ¿Sí? Si se animan los chicos de Urdi, pueden compartirnos también lo que... Bueno, ellos hicieron observación. Observaron. Bien. Bueno, nosotros leímos el texto y nos hicimos así preguntas. Exacto, muy bien. ¿Sí? Dice, por ejemplo, ¿por qué dice Santiago que el juicio para los maestros será mayor? ¿El hombre es ser perfecto? ¿La lengua como fuego o como órgano? ¿Es la lengua lo que contamina a una persona o la intención que hay en el ser humano? ¿Por qué no podemos dominar la lengua? ¿Cómo podemos dominar la lengua? ¿Qué es lo que nos lleva a bendecir a Dios y a maldecir a otro? Esa es una de las preguntas que por ahí. Bien. Preguntas de reflexión, digamos. Fíjense que hay preguntas de interpretación también entre medio. Ustedes hicieron preguntas de interpretación. Por ejemplo, ahí hicieron un por qué. A ver, había una que decía por qué no podemos dominar la lengua, ¿no? ¿Era? Sí, eso. ¿Por qué claro, no? Haciendo énfasis en realidad de ¿somos nosotros o es Dios el que nos guía, porque el que nos ayuda a dominar, ¿no? Porque un fruto del espíritu es justamente el dominio propio, ¿no? El dominio propio, exacto, muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí
ahí nos ayuda, recuerden que dijimos la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Recuerden ese principio que dijimos, entonces, aunque el término dominio propio no aparezca en el texto bíblico, necesitamos traerlo, ¿sí? Como fruto del Espíritu, como bien mencionaron, ¿sí? Como parte de la vida de santificación. Recuerden, hablamos de justificación y santificación. Entonces, aunque el texto en sí no traiga, no mencione dominio propio, no quiere decir que yo no puedo, necesito traerlo al estudio bíblico para mostrar, para explicar, ¿sí? Que una lengua desenfrenada, una lengua descontrolada, no corresponde a una vida de santidad, sino que el Espíritu produce en nosotros, y uno de los frutos precisamente es este del dominio propio. Pero fíjense que habla de dominar, habla de contaminar, ¿sí? Habla de veneno. Entonces hay un lenguaje muy fuerte que tiene que ver con perder, ¿sí? El control, ¿sí? Sobre nuestras palabras, ¿sí? Y en todo caso, bueno, es interesante esta pregunta de, bueno, si es la lengua se manda sola o hay alguien que manda la lengua, ¿sí? ¿Quién pone las palabras en la lengua? Entonces ahí de vuelta, es otra cuestión, ahí hay otra... En realidad que no se piense que es la lengua como órgano, ¿no? Sino que en realidad es la intención, es el pecado que está en nosotros, y justamente ahí es donde Dios necesita limpiarnos, ¿no? Para que, bueno, podamos también llegar a tener ese dominio después, ¿no? Bien. Dios nos perdona, Dios es después el que nos guía en esta vida de santificación, para que nosotros, bueno, podamos tener y mostrar ese dominio también. Exacto. Algo que nosotros querramos hacer por nosotros mismos, sino que en realidad esto nos muestra que siempre dependemos de Dios. Exacto, muy bien, ahí ya se fueron a la aplicación directamente también, fíjense que... Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Es como que vamos observando claro, tiene que ir encadenado, ¿sí? Bien, bien. Es imposible hacer una interpretación para nosotros, ¿no? Lo vimos así, como que lo vamos llevando siempre, bueno, ¿qué me dice Dios? Exacto, pero bueno, pero es importante, o sea, si bien es bueno que uno busque la aplicación por naturaleza, siempre, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? No tengo que saltearme los pasos, ¿sí? Porque en la observación e interpretación también hay cosas, si yo lo hago demasiado apurado, ¿no? Porque, como dijimos ayer, bueno, no hay tiempo, perdemos riqueza del contenido bíblico, ¿sí? Bien. Voy a compartir pantalla de vuelta, y vamos a ir viendo algunos detalles, ¿sí? de la observación. Esto es en general, ¿sí? Lógicamente traigo algunos puntos, ¿sí? De vuelta, preguntas o pregunta de observación con su respectiva respuesta, ¿sí? Sí. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿sí? Recordamos también que en la parte de observación uno puede usar otro tipo de materiales, ¿no? Hablábamos de eso la otra vez. No sé, ahí leía a las 12 tribus que están en la dispersión y bueno, claro. Y demás, uno va sacando diferentes información de algunos libros también que nos ayudan. Claro, sí, de pronto, dependiendo de la Biblia que ustedes tienen, ¿sí? En general, hoy en día, la mayor parte de las Biblias tienen una pequeña introducción, ¿sí? de una carilla, donde nos explica, bueno, quién era el autor, a quién le escribió, qué estaba pasando en la iglesia, bueno, y un pequeño bosquejo de todo el libro, ¿no? Lógicamente, las dos primeras preguntas corresponden a todo el libro de Santiago. ¿Se recuerdan que ayer dijimos contexto, contexto, contexto? ¿Sí? El contexto propio de la porción, pero el contexto más cercano, amplio y más cercano, es el mismo libro. Entonces, si yo voy a Santiago 1.1, ¿sí? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se presenta, como el autor, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Y ahí ya tengo para investigar, bueno, ¿quiénes son las 12 tribus? ¿Sí? Se está refiriendo al pueblo judío, ¿sí? Judíos cristianos, lógicamente, ¿no? Bien, ¿qué siente el que habla? ¿Sí? Lógicamente, al leer todo el texto bíblico, Santiago no está contento con lo que está pasando. Evidentemente hay una situación conflictiva dentro
de la congregación y o de las congregaciones a las que él escribe, ¿no? En donde está molesto con una conducta de lenguas, ¿sí?, descontroladas, así que no se están cuidando en lo que dicen. ¿Qué nos revela acerca de la persona de Dios? Dios ha creado a las personas a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Qué nos revela acerca del hombre? Quieren enseñar a otros, ¿sí? Se hacen maestros, emiten juicios precipitados, no ven sus propios errores, no pueden dominar su lengua, bendicen a Dios, maldicen a las personas, no son coherentes entre su fe y sus palabras. Fíjense, todo eso podemos discernirlo del texto bíblico. Seguimos observando. Ahí nos preguntamos, ¿en qué forma literaria se presenta el pasaje? Bueno, esto lo vimos ayer, ¿no? Las distintas formas. Es una carta, es un discurso, ¿no? Es algo que empieza y termina en ese bloque, o sea, después ya a partir del versículo 13 empieza a hablar de la sabiduría. En el pasaje anterior, ¿sí?, Santiago escribe que la fe debe demostrarse con buenas acciones, es decir, el capítulo 2, en el pasaje posterior, que el ser sabio debe ser correspondido con una buena conducta y no generar pleitos inútiles. ¿Sí? Esta es la relación que guarda el pasaje con lo que leemos antes y lo que leemos después, ¿sí?, de lo que vamos a presentar finalmente. Y después también es importante esto, observar la estructura del texto bíblico. Cómo se puede dividir el relato. Versículos 1 y 2, exhortaciones. Versículos 3 al 5, cosas pequeñas que dominan grandes cuerpos. Versículo 6, fíjense que el versículo 6 está, ya la estructura misma del texto nos da una idea de que al estar solito, nos marca como que es el centro de toda la porción que estamos estudiando. Por lo tanto, ese centro puede llegar a indicarnos el tema central, o el objetivo de todo el estudio, o sea, a qué apunta toda la porción. Versículos 7 al 8, lo difícil que es dominarse, y 9 a 12, una exhortación a la coherencia. Y ya ahí tenemos, al observar la estructura del texto, ya tenemos una idea bien orientada, incluso hasta de cómo nosotros podemos trabajar, ¿sí?, en la presentación del estudio bíblico, al menos temáticamente organizado. Bien, bueno, ahí podemos ubicar el texto bíblico en tiempo y espacio. Bueno, ahí encontramos detalles, ¿sí?, sobre el tiempo en que se escribió el libro. Bueno, esto no necesariamente necesitamos investigarlo nosotros en la preparación del estudio bíblico, pero bueno, quizás es una pregunta que podamos hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? Que los creyentes aprendan a controlar sus palabras, ¿sí? La vida cristiana se refleja en un buen uso del lenguaje, y acá tenemos palabras importantes del pasaje, ¿sí? Dominar y controlar, fuego, contaminar, domesticar, veneno, bendiciones, maldiciones. Ahí es donde podemos también prestar atención a esos términos y preguntarnos, o después en la aplicación, bueno, preguntar qué significa bendecir, qué significa maldecir, ¿sí? ¿Qué implica domesticar, contaminar? Bueno, son términos que se pueden trabajar. Bien, y acá ya pasamos a la parte de interpretación. Bueno, las dos primeras preguntas recuerden que siempre la interpretación va conectada con la observación. Bueno, las dos primeras preguntas no las vamos a leer porque tienen que ver con una explicación general de quién es, bueno, a quién entendemos que es Santiago, ¿no? A veces hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento, eso, bueno, puede llegar a generar algún tipo de pregunta o de dificultad. Quizás sea interesante, hacemos un estudio bíblico sobre este pasaje, y de pronto alguien nos dice, bueno, pero este Santiago es el hermano de Juan, y nosotros nos podemos quedar pensando, y bueno, la verdad que no sé. Bueno, entonces puede llegar a surgir ese tipo de pregunta. De todas maneras, no niega, o sea, la validez del estudio bíblico no depende de que podamos responder quién es Santiago, ¿no? Pero bueno, es una pregunta una respuesta que puede ser útil tenerla en nuestra cajita de herramientas, como dije ayer, ¿sí? Bien,
¿Qué problemas se observan en las comunidades cristianas? ¿Sí? Aparentemente algunos creyentes pensaban que la fe era solo una creencia y no necesitaba acompañarse de obras o de una conducta cristiana. Por eso la carta es eminentemente práctica, similar en la enseñanza del Sermón del Monte. Son las doctrinas aplicadas a la vida cristiana. Y acá podemos ver la conexión con el texto anterior. Si dijimos, el capítulo 2, dice, entre otras cosas, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la necesidad de que la fe, ¿sí?, tenga una aplicación concreta, ¿sí?, una bajada, ¿sí?, al día a día, y no quede simplemente en lo conceptual, en las palabras. Bien, ¿qué es lo que le molesta al autor? ¿Sí? En este pasaje, el mal uso de las palabras, ¿sí?, que se manifiesta en juicio, falta de dominio, generación de conflicto, maldición y amargura. ¿Sí? Entonces vemos que hay un cuadro complejo en la vida de la iglesia en ese momento, que implica la imagen y semejanza de Dios en una persona. Este es un tema que aparece, ¿no? Bueno, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como tal merece ser visto y tratado como especial para Dios y con respeto, entonces, unos con otros. Debemos pensar, ¿sí? El Padre Celestial envió a Cristo para perdón de nuestros pecados, para que entregue su vida en la cruz para redimirlo. Entonces, esa valoración de esa entrega sacrificial también debe llevarme a mí a valorar, por el hecho simple de ser humano, a mi prójimo, al que está frente a mí. Más allá, ¿sí?, de las diferencias particulares que podamos tener unos con otros. ¿Sí? El hecho de ser humanos nos pone ya en un plano, ¿sí?, de igualdad, hasta podríamos decir de solidaridad por ser humanos. Y eso tiene que ver también con la posibilidad y necesidad también de compartir el Evangelio con aquel que no lo conoce, para que también tenga la oportunidad de estar en Cristo, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿sí?, cuando Pablo y Bernabé van a predicar a un lugar y de pronto la gente interpreta un milagro como que son los dioses que descendieron del cielo, entonces ya quieren sacrificar un toro y hacer toda una ceremonia ahí para honrarlos. Y entonces Pablo no sale a decir, no, ustedes son ignorantes, que no saben nada. Dice, no, lo que él dice es, nosotros somos seres humanos igual que ustedes, ¿sí?, y venimos a hablarles del Dios que salva. Entonces fíjense cómo lo hace, con respeto, con aprecio y también con claridad, ¿sí? Pone las cosas en el lugar, pero siempre desde un plano de igualdad como seres humanos, ¿sí? Uno que trae una palabra de vida y otro que todavía no la conoce, ¿sí? Y entonces en ese encuentro se produce la comunicación del Evangelio. Bien. ¿Qué revela acerca de Dios? ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha creado todas las personas, ha creado nuestros cuerpos, nos ha dado capacidades, y espera que con el mismo amor que Él nos ama, nosotros demostremos respeto a las personas, controlando nuestro juicio y nuestro enojo. ¿Cómo se revela al ser humano este atributo divino? Se revela en la palabra de Dios, en enseñanzas de Jesús, como la regla de oro, ¿sí?, el amor al prójimo, y muchas otras en las cuales apela a la lógica y al sentido común. ¿Sí? Se revela, como dije, en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, y socialmente, ¿sí?, en leyes que propenden a la igualdad de todas las personas, y en el respeto mutuo, que es un valor universal, ¿sí?, que parte de la simple realidad y necesidad de convivir en sociedad, ¿no? Por lo tanto, el respeto, ¿sí?, el cuidado y esta solidaridad que dije entre seres humanos es algo que también tiene un impacto importante y valioso en la vida de todos nosotros. Bien, ahí tenemos otras preguntas de interpretación que nos enseña acerca del ser humano, ¿sí?, de nuestra propia realidad. Bueno, lo vemos, ¿sí?, en lo cotidiano. Si el ser humano trata mal a sus semejantes, posiblemente porque se cree mejor que los demás. Esto lo hace para justificar muchas veces sus propios errores, demostrando que los demás son peores que él, ¿no?
¿Qué nos enseña acerca del mundo? Que el mundo es contradictorio, ¿sí? Domina, ¿sí? Domestica animales, tiene poder y capacidad para hacer muchas cosas, pero aún con todo el progreso que hay a nuestro alrededor no logramos, ¿sí? Dominarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Con qué doctrinas o verdades bíblicas se relaciona la historia? ¿Sí? El hombre es por naturaleza pecador, y lo manifiesta a través de sus palabras. De lo que está lleno el corazón habla la boca, nos dice Lucas capítulo 6, y en el juzgar a los demás sin consecuencias para sí mismo. Bueno, esto es parte de cómo traemos, ¿sí? todo el mensaje bíblico general sobre la realidad del ser humano a este pasaje específicamente. ¿Qué objetivo persigue la carta? Un cambio de actitud. ¿Sí? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Busca traer orden y coherencia. ¿Qué nos enseña acerca de la iglesia? La iglesia debe ser una comunidad de aprendizaje, de práctica y de transformación de las conductas, imitando el ejemplo de Jesús. De los creyentes deben aprender a llevar una nueva vida, incluso también en sus palabras. ¿Por qué algunos creyentes desvinculan la fe en Cristo de su conducta hacia los demás? Puede tratarse de falta de obediencia a la palabra, inmadurez en la fe, no saber de qué se trata verdaderamente la vida cristiana. También puede haber una aparente conducta cristiana que no esté arraigada en una fe sincera. Hay creyentes que creen que lo que importa es la relación con Dios, ¿sí? Pero menosprecian al prójimo, o no se ocupan o no les interesa, ¿sí? Poder servir en humildad, ayudar a quienes lo necesitan. Bueno, estas son, fíjense cómo estas preguntas de interpretación ya van profundizando también en el sentido y en la comprensión de la palabra, y también cómo también van empezando a interpelar nuestra propia realidad como seres humanos. ¿Qué enseña la Biblia acerca de juzgar a los demás? Si bien el ser humano es capaz de juzgar, debe hacerlo con humildad, con misericordia, no debe emitir juicios apresurados porque se condenará a sí mismo. ¿Sí? Nuestras palabras sí deben ser de ánimo, de consuelo, y no simplemente de condena y de ser o de mostrarnos implacables con lo que, de la manera en que tratamos o exponemos o podemos exponer al hermano que está en falta. ¿Sí? Cuando las palabras se pueden volver peligrosas, ¿sí? Cuando provienen del corazón y revelan intenciones de la persona, ¿sí? Cuando no son ociosas, ¿sí? Y tendrán consecuencias. ¿Sí? O hay palabras que son blasfemias, ¿sí? Que son palabras que hablan o que van en contra de Dios mismo. Vemos que también ese tipo de lenguaje, lógicamente, también afecta a nuestra existencia y también puede causar mucho daño a quienes la reciben. ¿Cómo se consigue el dominio propio? Que fue mencionado, ¿sí? Cómo se logra la coherencia que aparece en el cierre del pasaje bíblico. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo permite un sano ejercicio de la tolerancia, paciencia, mansedumbre y otras capacidades para una buena relación. Es decir, acá estamos pensando, ¿sí? En lo que viene a remediar aquello que es confrontado en el pasaje bíblico. Es decir, lo que Dios ofrece, ¿sí? Como respuesta y solución a lo que hace a nuestra propia necesidad. ¿Cómo se logra la coherencia? Primero con humildad, de vuelta, ¿sí? Nadie es perfecto, y todos podemos y cometemos errores, y podemos hablar sin sentido, decir palabras, que incluso hasta sin intención, pero podemos estar hiriendo a quien nos escucha, ¿no? Entonces, en ese caso también, la coherencia, la humildad y la mansedumbre se logran a partir del perdón que Cristo nos da. Es decir, Él también, nuestro Señor, va moldeando a través del perdón de sus promesas y en el poder del Evangelio una nueva forma de hablar y de pensar, y de vincularnos con nuestro prójimo de una manera saludable y constructiva.
Seguimos interpretando, ¿sí? Fíjense con qué necesidades humanas se relaciona el pasaje, qué necesidad o situación particular satisface Dios, cómo lo hace, qué condiciones pone Dios. Y acá estamos entrando también en la parte del Evangelio. Cuando decimos qué condiciones pone Dios, decimos Dios no pone condiciones, solamente por medio de la fe es que ejercitamos, ¿sí? Nos ejercitamos en un buen uso de nuestras palabras, una saludable forma de hablar, para transmitir también, ¿sí? lo que Dios hace en nuestras vidas, o sea, que se refleje en nosotros la obra de Dios. Y acá tenemos lo que dije hoy, palabras claves. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de las palabras claves? ¿Sí? ¿Qué significa dominar, controlar? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué impacto tiene en la definición, ¿sí? o la comprensión de la lengua como fuego? ¿Qué significa contaminar? No lo vamos a leer término por término porque en todo caso lo que estoy mostrando es el trabajo, ¿sí? que podemos ir haciendo en la interpretación del texto bíblico. Palabras como domesticar, dijimos veneno, bendición, maldición. Y acá vamos a la parte de la aplicación. Y acá es donde nacemos preguntas. Por ejemplo, ¿de quién aceptaríamos una exhortación acerca de nuestra vida cristiana? ¿Compartimos los mismos problemas con otras iglesias? ¿Qué problemas de la vida cristiana observamos en nuestras comunidades? ¿Qué problemas surgen en el hogar, en el trabajo o en la iglesia por un mal uso de las palabras? ¿Hay algo por lo cual agradecer a Dios? ¿Qué podemos hacer para ver y considerar a las demás personas como criaturas de Dios? ¿Hay alguna advertencia o exhortación que debo escuchar? ¿Qué concepto tiene la sociedad acerca de la persona que tiene dominio propio, que puede controlar sus palabras? ¿De qué modo se puede trabajar el corazón para que cambie el uso de la boca? ¿Cómo se puede hacer para desarrollar la coherencia o congruencia en el creyente? ¿Es una realidad que no se puede cambiar, ya que somos justos y pecadores? Es decir, estamos condenados, ¿sí? a hablar mal o a ser incoherentes, ¿o es algo que puede ser trabajado en nuestra vida como cristianos? ¿Hay alguna promesa de Dios que podemos creer o esperar? ¿Cómo debe proceder la iglesia con quienes persisten en generar disputas, discusiones, pleitos o generan enojo? ¿Hay un ejemplo para imitar en el texto bíblico? ¿Qué valor le damos a las palabras habladas o las palabras calladas? ¿Qué importa más en la vida cristiana, la conducta del creyente o su conocimiento de Dios? ¿Sí? Acá puede haber una pregunta, este tipo de pregunta también tiene un poquito de trampa, porque uno puede, no es una o la otra, sino que la respuesta es ambas, si las dos cosas van juntas, sino es que me preocupo porque todos vean que me porto bien y desprecio la palabra de Dios, o al revés, solamente me preocupo por estudiar la Biblia y no importa cómo vivo. Bueno, ese tipo de preguntas que a veces llevan a pensar o nos dejan regulando y bueno, en realidad es una o la otra, ahí ese tipo de preguntas también son interesantes para hacernos pensar. ¿Sí? Seguimos preguntando, fíjense toda la cantidad de preguntas que podemos generar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos mejorar de nuestra comunicación con las demás personas? ¿Cómo puede ayudarnos a mejorar el uso de nuestro lenguaje? ¿Qué podemos hacer cuando volvemos a fallar y se nos escapan malas palabras? ¿Hay algún error o mal ejemplo que debemos evitar? ¿Somos conscientes del prejuicio que puede causar un chisme, por ejemplo? ¿Cómo pueden las palabras afectar la salud de una persona? ¿Cómo la pueden sanar? ¿A quién solemos llamar, por ejemplo, como trae el texto bíblico, víbora ponzoñosa? ¿Sí? ¿En qué se parecen las palabras al veneno? ¿Sí? Ahí estamos haciendo una comparación. Y finalmente, ¿has bendecido a alguien? ¿Crees que es importante? ¿O has sentido deseo de maldecir a alguien? ¿Por qué? Esto tiene que ver con el cierre del pasaje bíblico, esto de que no se puede bendecir y maldecir al mismo tiempo, ¿no? O hay un llamado a la coherencia. Entonces vemos que hay una cantidad importante de preguntas que podemos hacer, traer al texto bíblico y también traer para el estudio bíblico. ¿Sí? Ahora, de todas esas preguntas que trajimos en la parte de aplicación, les pregunto, ¿sí? ¿Hace falta que todas esas vayan al estudio bíblico? ¿Qué les parece?
Hicimos más de 20 preguntas, ¿no? Y que es para un estudio de 3 días. Más o menos para un retiro espiritual prácticamente, ¿no? Sí, tal Bien, cual. pero fíjense todo lo que nosotros podemos preguntar, ¿no? O hasta dónde puede llegar el nivel de pregunta a partir de una observación y una interpretación, traído eso a la aplicación, ¿sí? Mami, se ¿Qué les me pegó parece? la canción que pasaron los helados. Ah, bien. Entonces sí, son muchas preguntas. Yo les voy a mostrar ahora, a ver, comparto pantalla de vuelta. Un ejemplo, ¿sí? De cómo podría quedar un estudio bíblico sobre este tema. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Ahí tenemos un título. ¿Lo ven bien ahí? ¿Me siguen? Se ve bien, se ve bien. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos un título. Por ejemplo, que llama la atención. Dice, uy, se me escapó, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos es aprender a usar bien las palabras. Fíjense, un objetivo simple, ¿sí? Nada, no tiene que ser una fórmula matemática, sino objetivo. Simplemente orientarnos, enfocarnos claramente hacia dónde queremos dirigir el estudio bíblico. Entonces, bueno, tenemos ya organizado un momento de oración, tenemos organizado o preparado una pequeña introducción o una dinámica de rompehielo para integrar al grupo. Entonces, ¿qué proponemos? Repartir entre los presentes un versículo bíblico del libro de Proverbios, ¿sí? Donde cada uno lo busque, y uno por uno lo va leyendo y expresando lo que entiende del mismo, ¿sí? Lógicamente, son todos pasajes bíblicos cortitos, que hablan o que traen, que nos presentan el tema. Entonces hago la pregunta de qué tratan todos estos versículos bíblicos, y en la lectura grupal, lógicamente, va a surgir, ¿sí? O va a quedar en evidencia cuál es el tema de nuestro estudio bíblico. Y ahí proponemos leer entonces nuestro texto, el cual vamos a profundizar. Y ahí tenemos una serie de preguntas, ¿sí? ¿Cómo les parece que se siente el autor de este párrafo? ¿Qué actitud le estaría molestando? Esta es una pregunta ¿de qué tipo? ¿Qué les parece? La interpretación. Sí, hay observación y hay interpretación, ¿no? Porque la primera parte tiene que ver con el autor, cómo se siente, ¿no? Entonces ahí ya estamos, ¿está contento? ¿Le parece que si está hablando de alguien que usa mala lengua es ¿por qué? ¿Porque se le ocurrió hablar de ese tema o porque esa realidad estaba pasando en el lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos observación e interpretación, está juntito ahí, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cuál es la exhortación que les hacen los primeros dos versículos? Si todos cometemos errores, ¿cómo debería ser entonces el trato entre unos y otros? ¿Qué enseñó Jesús al respecto? Entonces fíjense acá, al traer a Jesús y su enseñanza estamos haciendo una lectura, ¿sí? Horizontal de la Biblia, estamos pensando en otros pasajes que nos ayudan a interpretar este pasaje bíblico. ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes de ofendernos con el uso de nuestras palabras? ¿Con qué dos ejemplos trata de explicar Santiago cómo algo tan pequeño puede hacer algo tan grande? Entonces ahí tenemos preguntas, ¿sí? de interpretación. ¿A qué se refiere Santiago con la lengua? Santiago usa el fuego y el veneno para describir las malas palabras. ¿Cómo estas comparaciones permiten explicar lo terribles y peligrosas que son? ¿Cuándo se pueden volver peligrosas las palabras? Y ahí tenemos un texto paralelo que nos ayuda, perdón, no es paralelo, sino un texto que nos ayuda a ampliar el sentido de comprensión de este pasaje bíblico, que habla sobre el tema, ¿sí? ¿Cómo podemos ejercer un control sobre las mismas, las palabras? ¿Qué técnicas conocemos para dominarnos y no decir lo que no debemos o no es oportuno? ¿Y qué hacer si no pudimos dominarnos? Entonces ahí ya traemos el tema, como mencionamos hoy, del perdón, ¿sí? De buscar, si nos damos cuenta, reconocemos nuestro pecado, buscar el perdón, lógicamente, frente a Dios, pero también
con aquel hermano que ofendimos y buscar la reconciliación. Entonces acá es donde viene Cristo, ¿sí? a cambiar mi realidad de pecado. ¿Qué son las bendiciones y las maldiciones? ¿A quién bendecimos? ¿A quién maldecimos? ¿Qué consecuencias traen estas palabras las personas? Y el punto 9, o la última pregunta, ¿cómo podemos ser coherentes y utilizar las palabras para el bien? ¿De dónde salen las palabras? ¿De dónde y cómo debemos trabajar para que cambien nuestras palabras? Entonces, esta guía de preguntas nos va llevando, nos va permitiendo ir desarrollando el estudio bíblico, ¿sí? Y lógicamente van generando la conversación que queremos traer al grupo, ¿no? Y finalmente, a modo de conclusión, qué importante es saber usar bien las palabras, o mejor aún, usarlas para bien. Esto nos permitirá una buena comunicación con las demás personas y un buen testimonio de nuestra fe. Y ahí trae de vuelta, como cierre, podemos citar de la misma carta de Santiago, capítulo 1, versículo 26, y concluimos el estudio bíblico con una oración. Bien, entonces fíjense cómo de todo el trabajo que fuimos presentando, finalmente uno termina reduciendo todo a una hoja en donde tiene un esquema y un bosquejo de un estudio bíblico para presentar o para compartir. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Algo que quedó ahí pensando en el tintero. Por ahí, Claro. una cosa que me quedó hoy, Sí, Sergio, prende la cámara. Ahí está. Aclaro que la había apagado porque estaba comiendo. No, tenía un hambre toda la tarde. Perdón. Bien, bien. Pero estaba escuchando. Lo que me quedó hoy, así que me quedó sonando y es muy interesante, lo quería volver a traer, el tema del encuentro que se produce entre la persona que prepara el estudio, que estudió sobre el tema y demás, y a la persona que o nunca escuchó de Dios, o sí, en caso de los grupos de jóvenes, que por ahí es un encuentro de ida y vuelta, ¿no es cierto? En donde Exacto. uno termina, o sea, siempre va aprendiendo y seguramente en ese ida y vuelta los chicos tienen un montón de experiencias y de vivencias, en este caso con jóvenes, por ejemplo, en donde uno se va nutriendo también y va aprendiendo nuevas cosas. Y está interesante eso, ¿no? Y qué lindo que es también, porque nunca dejamos de aprender y tampoco nos tenemos que creer, bueno, yo hice el estudio, yo preparé esto y me las sé todas. No, sino que ser humildes y ponernos a la par, ¿no es cierto? Es interesante eso que habías mencionado hoy, me quedó ahí sonando. Sí, creo que gracias por traerlo, Cristian, porque es muy importante y hace a la comunión también, ¿no? Y al compartir en un plano de hermandad también como hijos de Dios, ¿no? El hecho de que uno prepare, se capacite, no cambia nada en el encuentro, ¿sí? En lo personal. Y aparte, bueno, creo que es importante también saber que todos podemos somos maestros y alumnos al mismo tiempo, ¿sí? Todos estamos, podemos enseñar y podemos aprender, ¿no? Y podemos aprender de todos, ¿sí? Incluso a veces hasta el silencio de aquel que no participa del estudio bíblico me lleva a aprender y a preguntarme, ¿no? ¿Por qué no habla, ¿no? Y eso también puede invitar a acercarme y a consultar, a considerar, ¿no? Y eso también es una buena oportunidad para seguir generando esa comunión que Cristo mismo genera con nosotros, ¿no? Siempre debemos pensar y saber, ¿no? Tener en mente que si Él no nos deja de lado a nosotros, ¿quién tiene derecho a dejar de lado a alguien? ¿No? Al contrario, ¿no? Él nos abraza a cada uno y a todos al mismo tiempo con su amor enorme que desde la cruz nos muestra también lo valiosos y amados que somos por nuestro Salvador. Bien, así que bueno, creo que esa es lo que vos traes, Cristian, es la actitud permanente cuando compartimos toda actividad en la iglesia, pero especialmente un estudio bíblico, ¿sí? Bien. Sí, también ser conscientes de que es un proceso que empezó ahora con la mayoría de los que están acá, y esto tiene que seguir perfeccionándose. Uno obviamente quisiera que a la primera le salga un estudio bíblico que diga, esto está espectacular, no le falta nada. La verdad es que casi nunca pasa eso y muchas veces, bueno,
escribimos algo y vemos que otra persona observa algo que nosotros no vimos, y eso, como decía Polo, ayuda a enriquecer. Bueno, para la próxima le puedo sumar eso. Pero también es un proceso que lleva tiempo, y uno también va creciendo a medida que aprende a hacer eso. Entonces, la paciencia es algo que vamos a poner en práctica a la hora de sentarnos a elaborar un estudio bíblico. Más cuando lo hacemos con tiempo. Si lo hacemos a la apurada, bueno, ahí es otra cosa. Sí. La otra es que ¿cómo medís el éxito de un estudio? ¿Para quién es exitoso? ¿Para mí? ¿Para Dios? ¿Para el que lo escucha? Es difícil decir, fue un gran estudio ¿para quién? El alcance que tiene depende de Dios y el Espíritu Santo que toque a cada uno de nosotros, el que lo da y el que lo recibe. Siempre va a ser exitoso el sentarse a estudiar la palabra. Sí, gracias por traer esto. Recuerden que ayer vimos las cajas de herramientas, ¿sí? Había 3 cajas de herramientas, ¿no? Una más chiquita, otra ya con un poquito más de cosas, y después una bien potente, bien nutrida. Bueno, eso marca un poquito el camino vamos aprendiendo en el hacer. Entonces, mi idea no es desanimarlos a que no lo hagan porque es muy difícil, al contrario, ¿sí? Animarlos a que vayan, ¿sí? Desafiándose a sí mismos, decir, lo puedo hacer, ¿sí? No es imposible. Y como dijo Franco, ¿sí? Lleva tiempo, a veces va a llevar un poquito más de tiempo, a veces depende del texto que elegimos, ¿sí? Y lógicamente uno tiene que ir, es como cuando uno aprende a comer, empieza con lo más blandito y después va agregando cosas y después se agarra un hueso bien de una costilla, ¿no? Pero bueno, empezamos con la papilla. Bueno, lo mismo con el estudio bíblico, arranquemos con textos que los podemos trabajar y que nos sintamos cómodos. Y después, bueno, eso va a ir progresando, ¿sí? Y con lo que trajo Irene, me parece que también es importante, recuerden, hay una promesa en el libro de Isaías, capítulo 55, que dice, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, siempre que está la palabra, siempre que usemos la palabra de Dios, hay una promesa, que no la manejamos nosotros, la maneja Dios, o sea, Dios da el fruto, ¿sí? Y lo conecto con Mateo capítulo 13, recuerden la parábola del sembrador, ¿sí? La parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar, punto. Y después se explica de los terrenos, pero el sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? Sembrar, tirar la semilla. Y la semilla es la palabra. Entonces ese es nuestro compromiso y es a lo que Dios nos llama, a sembrar. Y después, el fruto, ¿sí? Lo da Dios. Y la cosecha también, ¿sí? Y Dios mediante quizás tenga la posibilidad de ver ese fruto, pero tal vez ese fruto lo coseche otro, y para nosotros nuestro tiempo era el de siembra, ¿no? Yo siempre comparto una historia, una pequeña situación, ¿sí? Que viví en San Miguel de Tucumán, ¿no? Mientras estamos trabajando allá, llegó a la iglesia una persona que había conocido al pastor misionero anterior y había compartido una charla con ese pastor misionero anterior hace 9 años. Y después de 9 años de esa charla que quedó ahí en el aire, en el olvido, ¿sí? ¿Quién sabe qué habrá pasado con esa señora? Volvió y llegó a la iglesia. Entonces, esa siembra, fue mi cosecha, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno se alegra, ¿no? Porque el que está nosotros estamos de paso, pero Dios es el que permanece para siempre. Entonces, nuestra tarea es sembrar, y eventualmente, si no nos toca a nosotros, alguien más va a cosechar, si es la voluntad de Dios. Pero no debemos desesperarnos porque nos parece que no pasa nada. Los tiempos son de nuestro Señor, y recordemos que Dios es eterno, por lo tanto Él no tiene problema con el tiempo con el tiempo lo tenemos nosotros, ¿sí? Entonces no nos desesperemos, pero sepamos, ¿sí? Que cada vez que haya siembra, hay posibilidad de cosecha. Pero si no hay siembra, definitivamente no va a haber cosecha. Si no se enseña, si no se predica la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿sí?
es dada para salvación de las personas. Entonces, esa es nuestra responsabilidad y es lo que Dios pone en nuestras manos para hacer. Entonces no debemos desanimarnos, al contrario, insistir, seguir estudiando, conociendo más la palabra, afirmando nuestra fe, para también compartirlo con la misma seguridad que Dios mismo da a nuestra vida, ¿sí? Y como les agradezco el tiempo, no sé si hay otro comentario, alguna duda, algo que, no sé, que no quedó claro, que no les convenció, que creen que necesita más explicación. ¿Y no? Ahí están levantando la mano. Bien. ¿Puede ser? ¿O no, Iván? ¿Iván? No, una experiencia también para sumar. Me acuerdo cuando entramos al seminario en primer año, el profesor Sergio era pastor en la congregación de Maschwitz, y a mí y al otro seminarista que está de vicario en Ballester, nos tocaba ir ahí. Y habíamos arrancado así con algunas tareas y el pastor nos encarga preparar un estudio bíblico. Y en ese momento estábamos recién empezando así a aprender algunas cosas y, digamos, no teníamos una caja de herramientas grande. Y hicimos igual el estudio bíblico, creo que hasta discutimos, armándolo, discutíamos entre nosotros y después mandamos al profesor, que era el pastor, y nos aprobó el estudio bíblico, fuimos y presentamos el estudio bíblico. Y aún así podemos decir, o sea, uno lo mira desde hoy y dice, bueno, hoy habría hecho un estudio bíblico diferente. Quizás no fue el gran estudio bíblico, pero pudimos tratar el tema, pudimos hablar. Quizás no salió tampoco como esperábamos en ese momento. No preguntó mucho a la gente, o no me acuerdo tampoco mucho del estudio, pero es como hace falta el punto ese donde uno empieza con una caja de herramientas chica, empieza con las pocas herramientas que tiene y empieza, porque esa experiencia después más adelante va sumando, y el punto es empezar a sentarse, estudiar la palabra y compartir. Bien, muy bien, gracias Esteban por traer esto. Bien, chicos, mandamos un link que ahí se perdió, esperen que lo vuelva a... ¿Está? Un link con la encuesta, por favor tómense el tiempo de contestarlo, también nos va a ayudar para planificar un próximo curso. Y bueno, si saben de alguien que estuvo en los demás días y hoy no pudo estar, mándenselo también para que pueda evaluar los días que estuvo y bueno, tal vez también lo pueda volver a ver por YouTube. Así que si pueden hacer ese favor, estamos muy agradecidos. Vamos a mandar todo por mail. Todos los mails que tenemos vamos a mandarlo por ahí, y si alguno no recibe nada, háganos llegar por Instagram o a través de algún grupo de distrito que nosotros de alguna manera vamos a escuchar y lo vamos a mandar. Franco. Sí. Para terminar, ¿puedo meter un pequeño chivo? Sí, pantalla. Adelante. Si no me abuso en el tiempo, quiero compartir algo de información, ¿sí? Y quiero también aclarar y reconocer, en el caso de la presentación que hice hoy, si mucho de lo que traje entre ayer y hoy es material que ha preparado el pastor Omar Weber, ¿sí? En este momento la parroquia de Santo Tomé, ¿sí? De una materia del programa de diaconía por extensión que se llama Estudio Bíblico y Devociones, que nosotros ofrecemos desde este programa. Si es una materia, así que imagínense, yo tomé algunas secciones del trabajo que él preparó. Es una materia muy, muy interesante que está dentro del programa de diaconía por extensión, como dije, y lo que presentó el profesor Antonio también es un recorte de otra materia que se llama Marcos Teológicos Confesionales, ¿sí? Entonces, bueno, los animo. Si alguno de ustedes está interesado en profundizar más, en conocer más de la teología luterana y de cómo
de cómo trabajar o tener algunas herramientas más en nuestra caja, comuníquense con nosotros, si está el número de WhatsApp, o si no a través de la web, ¿sí? de la página web del seminario, y pueden mandar un correo electrónico, y de ahí nosotros tomamos esa comunicación y mandamos la información para que puedan seguir capacitándose. Así que bueno, eso está disponible, y bueno, y todos los que quieran, insisto con esto, anímense, pregunten, como suelen decir muchos, su consulta no molesta, así que los animo, a que también puedan compartir esta información y hacerlo correr para que otros también puedan sumarse, ¿sí? Así que bueno, ahí buenísimo. dejo de compartir pantalla, y bueno, y gracias a todos por este tiempo, por sumarse, por estar, y bueno, y por también trabajar juntos en esta capacitación. Muy bien. Bueno, Le pedimos entonces al vicario Iván Trinov que nos guíe en la oración de cierre. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Te damos gracias porque nos permites tener la palabra, tu palabra escrita en nuestro idioma para poder comprenderla. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste a la fe, y por medio de tu Espíritu Santo también nos permites comprender las cosas que están en tu palabra, poder entender tu voluntad y entender también cómo fue tu voluntad el salvarnos por gracia, por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque pudimos compartir estas charlas organizadas por los chicos de Jolutar. Gracias, Señor, también por el trabajo de los chicos de Jolutar y también de nuestro seminario. Gracias porque nos permitiste capacitarnos, y te pedimos también que nos guíes y nos acompañes en nuestro caminar hacia la vida eterna para poder aplicar estas cosas, poder ir aumentando nuestra caja de herramientas, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y seguir en nuestro camino compartiendo tu palabra. Te pedimos también que bendigas y acompañes a cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia, guíalos en sus estudios, en sus tareas, también en su vida de fe. Guárdanos a cada uno de nosotros, en nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, así hemos concluido con los 4 días de capacitación. La verdad, más que satisfechos y contentos por habernos encontrado con tan linda respuesta de todos ustedes. Así que gracias. Gracias por sumarse, y gracias al Seminario Concordia también por proveernos de todo este material y disponer de su tiempo para enseñarnos a todos. Bueno, hemos llegado al fin, pero creo que vamos a seguir estando en contacto. Recuerden la encuesta. Un privilegio. Y bueno, nos veremos en la próxima. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.